Si acaso creías que la inflación solamente afectaba al dinero fiduciario, pues te digo que estás muy equivocado. Aquí vas a saber qué es la inflación, por qué la inflación es tan importante para los criptoactivos y saber si acaso las criptomonedas se ven afectadas por la inflación. Y partiendo de allí, quizás pongas en duda cambiar tu dinero físico por activos digitales. Las criptomonedas versus la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el proceso mediante el cual una moneda como el dólar o el euro pierde valor a medida que pasa el tiempo, lo que provoca que el precio de los bienes aumente. Bitcoin y algunas otras criptomonedas están diseñadas para experimentar tasas de inflación bajas y predecibles. Una característica que hace que las criptomonedas, especialmente Bitcoin, sean tan atractivas para los inversionistas es la idea de que tiene una mayor resistencia inflacionaria que las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Ejemplo, viene imprimiendo desde hace décadas más dinero del que los consumidores realmente necesitan. Esta es la razón por la que una Coca-Cola costaba 5 centavos hace 50 años y algunos dólares hoy en día. El valor del Bitcoin, por otro lado, en términos generales, aumenta mucho más rápido de lo que pierde valor el dólar estadounidense, ya que pasó de prácticamente no tener valor en el 2010 a valer más de $20,000 a fines del 2020, debido a la volatilidad del mercado. Bitcoin también sufrió picos y caídas drásticos, pero la tendencia a lo largo del tiempo es a la subida. Esto hizo que Bitcoin se convirtiera en el método de cobertura popular contra la inflación de la moneda fiduciaria. La mayor ventaja de diseño que le permite al Bitcoin resistir a la inflación es tener una oferta limitada y conocida. Además, otro punto a tener en cuenta es que la creación de Bitcoins nuevo irá disminuyendo con el tiempo de forma predecible. Solo habrá 21 millones de Bitcoin y cada 4 años se reducirá a la mitad la cantidad de Bitcoin que se puede extraer. ¿Por qué la inflación es importante para las criptomonedas? Una tasa de inflación alta para las monedas fiduciarias puede hacer que las personas inviertan más en activos digitales, ya que los dólares o los euros que colocaron en una cuenta de ahorro en realidad pierden valor con el tiempo. Bitcoin y algunas criptomonedas como Ethereum ofrecen una opción alternativa para los inversionistas. La economía del mercado de Bitcoin es muy compleja, pero hay ciertas funciones inherentes a las monedas digitales que pueden ayudarles a resistir la inflación. Los gobiernos no pueden manipular el Bitcoin modificando las tasas de intereses o imprimiendo más dinero para lograr objetivos políticos. Al igual que el oro y otros recursos de valor escasos, lo que generalmente se cree con respecto al Bitcoin es que su precio debería subir en momentos de incertidumbre. Sin embargo, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, esta moneda digital se desplomó junto con el mercado de valores. También es una forma mucho más conveniente de almacenar y transferir valor. En comparación con el oro, basta con enviarlo por Internet. La escasez es uno de los factores claves para que una forma de almacenamiento de valor resista la inflación. Nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin. En este momento, ya se extrajeron aproximadamente 19 millones de Bitcoin. Aproximadamente cada 10 minutos, los mineros procesan un nuevo bloque y se agregan 6,25 Bitcoins a la red. En el 2024, la recompensa de extracción se disminuirá a 3,125 Bitcoins. Además, seguirá disminuyendo en un 50% cada 4 años, hasta que se haya extraído todos los Bitcoin. Este mecanismo, que está integrado en el protocolo Bitcoin, se conoce como halving. Esta reducción programada del suministro nuevo a lo largo del tiempo hace que el Bitcoin sea predecible de formas únicas. A diferencia del oro, nunca se descubrirán Bitcoins nuevos. Las criptomonedas se ven afectadas por la inflación. Técnicamente, incluso el Bitcoin se ve afectado por la inflación a medida que se extrae más, como ocurre con el oro. Sin embargo, ya que la cantidad de Bitcoin nuevo se reduce de forma automática en un 50% cada 4 años, la tasa de inflación de esta moneda digital también disminuirá. En términos prácticos, siempre y cuando el poder adquisitivo del Bitcoin siga aumentando frente a las monedas fiduciarias con las que se le suele comparar, la baja de tasa de inflación anual de Bitcoin no es un factor determinante que los inversionistas deban tener en cuenta. No obstante, no todas las criptomonedas están diseñadas como Bitcoin. Tomemos como ejemplo la stablecoin, una categoría de criptomonedas de precio estable cada vez más populares, muchas de las cuales están vinculadas a monedas fiduciarias como el dólar. Este tipo de monedas puede ser una alternativa útil y de baja volatilidad para ahorrar dinero. Por otro lado,
Si una stablecoin está vinculada a una moneda fiduciaria, sus inversiones se verán afectadas por la inflación y podría perder valor a medida que pasa el tiempo, ya que su moneda de reserva valdría cada vez menos. Algunas stablecoins ofrecen recompensas que son muy similares a una cuenta de ahorros que deviene intereses, lo que podría modificar el valor de la ecuación, sobre todo con tasas de intereses de activos que no son criptomonedas y tienen tasas de intereses cercanas al cero. Ya sabiendo todo esto, adentrémonos en el tema principal: las criptomonedas versus la inflación. A medida que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas para frenar la inflación más alta en décadas, Bitcoin registró el peor trimestre de su historia. Los entusiastas de las criptomonedas defienden a capa y espada el concepto de que Bitcoin sirve como protección contra la inflación. Y hoy, parece que una de las actividades favoritas de los bancos centrales es imprimir dinero, lo que provoca la disminución de valor del mismo con el tiempo. Un poco de inflación puede ser útil para que la gente siga comprando y la economía siga siendo estimulada, pero en este caso, se salió de control. Con una inflación que no se ha visto en años, 9,1% como recién anunció Estados Unidos. La culpa fue de la Reserva Federal por imprimir demasiado dinero. Se utilizó para estimular los mercados y manejar la crisis de la pandemia en su momento. Pero sabemos que imprimir dinero desenfrenadamente puede llegar a tener consecuencias gravísimas. Y lo podemos ver en las economías de países como Venezuela, Turquía y Zimbabue. En Venezuela, por ejemplo, es una economía hiperinflacionaria. Tan solo en 2020 el Fondo Monetario Internacional informó que la tasa de inflación fue de 6.500% en ese año. No es coincidencia que Venezuela está en los primeros lugares de adopción de criptos en el mundo. Ocupa el tercer lugar en las tasas de adopción. Según un informe de las Naciones Unidas, afirma que el ecosistema de las criptomonedas ha crecido un 2.300% entre septiembre del año 2019 y en junio de 2021, y que la pandemia del COVID-19 fue uno de los principales catalizadores de este crecimiento. Hoy, alrededor del 10.3% de los ciudadanos venezolanos tienen criptomonedas. Hay que recordar que las criptomonedas nacieron en 2008, en respuesta a la recesión económica de su momento. Por eso Bitcoin fue creado con un límite fijo de 21 millones de monedas que se pueden crear. Esto lo hace, en teoría, resistente a la inflación, programado de tal forma que, por su escasez, garantiza que su valor se mantendrá estable en el tiempo, razón por la cual se denomina oro digital. Aunque Bitcoin es más volátil que el oro, ha ofrecido mejores perspectivas de crecimiento a largo plazo. Y en la práctica, ¿qué tanto sirvió Bitcoin como cobertura a la inflación a largo plazo? Difícil de responder sin el beneficio de la retrospectiva. A medida que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó las tasas para frenar la inflación más alta en décadas, Bitcoin registró su peor trimestre de su historia. Los entusiastas de Bitcoin puede que no tuvieran la cobertura que querían, pero tienen una teoría económica sólida de que imprimir dinero devaluará una moneda. Y esta industria está en construcción. No todas las criptomonedas funcionan como Bitcoin. Algunas criptomonedas son deflacionarias, lo que significa que la oferta disminuye con el tiempo. Diseñada para aumentar el valor de la moneda con el tiempo, si la demanda sigue siendo la misma, y algunos tokens, como los tokens no fungibles, son únicos. Como una obra de arte, su valor depende de su singularidad. A medida que las economías retroceden alrededor del mundo, la respuesta puede ser no necesariamente Bitcoin, pero sí las criptomonedas, las cuales podrían llenar los vacíos que se están generando. Para culminar, con el Q4 del 2022, el índice de precios del consumidor para todos los consumidores urbanos, un indicador de referencia de la inflación, aumentó un 8,2% durante los 12 meses hasta septiembre, según mostró un informe en el Departamento de Trabajo. En septiembre, esta medida en particular aumentó en 0,4%, un resultado que, según se informó, superó ampliamente las expectativas. Y bueno, ¿qué he de esperar de las criptomonedas? Si te gustó el video, déjanos en los comentarios qué fue lo que más te interesó. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y sabes que esto fue Criptoayuda.